Buenas tardes, mi nombre es Eliseth Melo Carreño, estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Esta es una actividad de habilidades comunicativas y hoy vamos a exponer el tema acerca de los géneros literarios. Los géneros literarios son un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten clasificar los textos literarios. Aristóteles fue el primero en hablar de ello y los redujo a tres: épica, lírica y dramática. Hoy se mantienen esencialmente la misma clasificación, pero con distintos nombres: narrativa, poesía y teatro. Pero la evolución de los gustos y modas estéticas ha provocado que en muchos textos modernos resulte difícil fijar rígidamente los límites entre lo puramente lírico, lo dramático o lo narrativo. Géneros literarios: lírico o poesía, épico o narrativo y dramático o teatro. El género lírico. Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. Los subgéneros del género lírico son la oda, la égloga, la elegía, la canción, el himno, la sátira y el epigrama. La oda es una composición lírica en verso de cierta extensión y de tema noble y elevado. La égloga es de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza. La elegía expresa sentimientos de dolor ante desgracias. La canción expresa habitualmente emoción y es de tipo amoroso. El himno expresa sentimientos patrióticos, religiosos o guerreros. Y la sátira es un poema utilizado para ridiculizar a algo o a alguien. El epigrama es un poema mordaz, agudo y conciso y generalmente está escrito en verso. Aquí tenemos un ejemplo de oda, oda al amor. Tenemos un ejemplo de égloga. Tenemos un ejemplo de elegía, es la elegía Ramoncille de Miguel Hernández. Tenemos un ejemplo de canción, Bendita la luz de Juan Luis Guerra y Maná. Tenemos un ejemplo de himno, el himno nacional de Francia. Tenemos un ejemplo de sátira. El género épico relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. Es de carácter sumamente objetivo y su forma de expresión siempre fue el verso, aunque ahora se utiliza la prosa. Los subgéneros del género épico son la epopeya, la fábula, la epístola, el cuento, la leyenda y la novela. La epopeya. La epopeya narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad. La fábula relata en prosa o en verso de una anécdota sus personajes, siempre suelen ser animales. La epístola está escrita en verso o en prosa. Expone algún problema de carácter general. El cuento es una narración breve de un suceso imaginario y con argumento muy sencillo. La leyenda es una narración breve basada en un relato tradicional y de carácter misterioso, sobrenatural o terrorífico. Y la novela es una narración extensa en prosa, pero con personajes y situaciones reales o ficticios y que implica un conflicto. Aquí tenemos un ejemplo de la muy conocida obra de Homero, la Ilíada. Un ejemplo de epopeya. Tenemos un ejemplo de epístola, las epístolas que se encuentran en el libro de la Biblia. Tenemos un ejemplo del cuento, el cuento de la Bella y la Bestia. Un ejemplo de leyenda, que es la muy conocida Llorona. Y un ejemplo de novela, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, merecedora de un premio Nobel de literatura. El género dramático. Las obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. En ellas el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Los subgéneros del género dramático son la tragedia, la comedia, el drama, la ópera, la zarzuela y el melodrama. La tragedia es una representación
de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de un destino ineludible. La comedia es una representación a través de un conflicto del aspecto alegre y divertido de la vida, cuyo desenlace tiene que ser feliz. El drama es una representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser sombrío. La ópera es una composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles en lugar de recitarlos. Y la zarzuela es una obra literario musical genuinamente española, y en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Los melodramas son obras dramáticas de tipo folletinesco, convencional, caracterizadas por sus fáciles concesiones y a un público sensiblero. Aquí tenemos un ejemplo de tragedia, la muy conocida obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra que en un principio se llamaba La Comedia, pero tiempo después le asignaron el nombre La Divina Comedia. Tenemos un ejemplo del drama, un ejemplo de la ópera, un ejemplo de zarzuela y un ejemplo del melodrama. Aquí también tenemos una obra del escritor Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Existen otros géneros literarios, tales como la oratoria. La oratoria es de carácter oral. Pretende convencer a un auditorio y la forma más habitual es la conferencia. Es una exposición personal de un tema cualquiera. La historia. La historia es una narración objetiva de hechos reales. Formas habituales son la biografía, que la biografía es una narración de la vida de una persona, y la autobiografía, que es un relato de la vida propia. La didáctica tiene la finalidad de enseñar. Algunos subgéneros didácticos son el ensayo y la práctica. El ensayo es el subgénero didáctico más importante en la actualidad. Escrito siempre en prosa, consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, político, literario, religioso, etc., con carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprenderlo. Y la crítica analiza y valora las obras o las acciones realizadas por otras personas. Muchas gracias.